En las sombras del ring, donde la gloria se forja con sudor y traición, un hombre surgió de la realeza de la lucha libre para conquistar el mundo, solo para verlo desmoronarse en un torbellino de escándalos y caídas. Esta es la historia de Alberto del Río, un ascenso meteórico y una caída estrepitosa que sacudió los cimientos del entretenimiento deportivo. José Alberto Rodríguez Chucuán nació el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, México, en el seno de una dinastía que respiraba lucha libre. Hijo del icónico Dos Caras y sobrino del legendario Mil Máscaras, Alberto creció rodeado de máscaras, cuerdas y aplausos. Desde niño, el ring no era un sueño, sino un destino inevitable. Pero Alberto no se conformaría con heredar la gloria. Él la reinventaría. En este documental, exploramos cómo un joven con sangre de campeones se transformó en una superestrella global, solo para enfrentar demonios que lo arrastrarían al abismo. Prepárense para un viaje a través de victorias épicas, traiciones inesperadas y lecciones amargas sobre el precio de la fama. Todo comenzó en los patios polvorientos de México, donde el joven Alberto observaba a su padre, Dos Caras, dominar el ring con una máscara que simbolizaba honor y tradición. La lucha libre es más que un deporte, es nuestra sangre, solía decir Dos Caras. Alberto, con solo 10 años, ya practicaba llaves y saltos, soñando con emular a su familia. Pero él quería más, no solo la admiración local, sino el estrellato internacional. En su adolescencia, se unió a las filas de la lucha amateur, ganando medallas en grecorromana y freestyle. Era un prodigio, un atleta nato que combinaba fuerza bruta con astucia técnica. A los 22 años, en 1999, Alberto debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre como Dos Caras Jr., honrando el legado familiar. Su estilo era impecable, una mezcla de alto vuelo mexicano y sumisiones letales. Rápidamente ascendió, ganando títulos en parejas e individuales. Pero el mundo de la lucha mexicana, aunque apasionado, era limitado. Alberto anhelaba desafíos mayores. En 2001, incursionó en las artes marciales mixtas, MMA, donde su fondo en lucha le dio una ventaja. En Pride Fighting Championships, enfrentó a gigantes como Mirko Cro Cop. Aunque su récord fue mixto, 5 victorias, 5 derrotas, demostró resiliencia. En el octágono no hay máscaras, solo tú contra el dolor, reflexionaría años después. Estas peleas endurecieron su carácter, preparándolo para lo que vendría. En 2008, la WWE llamó a su puerta. Firmó un contrato de desarrollo, entrenando en Florida Championship Wrestling. Pero su debut en el roster principal en 2010 fue explosivo, adoptando el gimmick de Alberto del Río. Mi destino es la grandeza, lo proclamaba con acento regio. Su entrada era un espectáculo, confeti, luces y una sonrisa arrogante que enmascaraba su ambición feroz. En su primer año, derrotó a leyendas como Rey Misterio, estableciéndose como heel carismático. El 2011 fue su año dorado. Ganó el Royal Rumble, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo, asegurando un main event en WrestleMania. Aunque perdió ante Edge, su momentum no paró. En julio, capturó el maletín de Money in the Bank y en SummerSlam canjeó por el WWE Championship, derrotando a CM Punk. Soy el campeón del pueblo, pero solo de los que merecen, gritaba en promos. Siguió con victorias en Extreme Rules y Night of Champions. Para 2013 era 4 veces campeón mundial, incluyendo el World Heavyweight Championship. Su feudo con John Cena y Sheamus lo elevó a la élite. Alberto no era solo un luchador, era un ícono cultural representando el orgullo mexicano en un escenario global. Contratos millonarios, apariciones en TV y una vida de lujo seguían. Parecía invencible, un rey en el imperio de Vince McMahon. Fuera del ring, Alberto disfrutaba de la fama. Se casó, tuvo hijos y expandió sus negocios en México, promoviendo eventos de lucha. En 2015, tras un breve despido, regresó a WWE con un bang, derrotando a John Cena por el United States Championship en Hell in a Cell. Formó la League of Nations con Sheamus y otros, dominando Raw y SmackDown. Su carisma lo hacía indispensable. Pero bajo la superficie, grietas comenzaban a aparecer. Lesiones acumuladas,
presiones de la carretera interminable y rumores de un temperamento volátil. El giro llegó en agosto de 2014. Un empleado de redes sociales de WWE hizo una broma racista sobre mexicanos. Alberto, defendiendo su herencia, lo confrontó y, según reportes, lo abofeteó. La WWE lo despidió por conducta no profesional. No toleramos el racismo, pero tampoco la violencia, declaró la compañía. Alberto demandó por despido injusto, alegando discriminación, pero el caso se resolvió fuera de corte. Este incidente marcó el inicio de su declive. Exiliado de WWE, vagó por circuitos independientes y Monazua en México, donde ganó el megacampeonato, pero la mancha permanecía. Regresó a WWE en octubre de 2015, pero el brillo se opacaba. Lesiones en la espalda y cuello lo sidelinaron. Su relación con la superestrella Paige, pública y tumultuosa, atrajo escrutinio. Rumores de abuso doméstico surgieron en 2016, con Paige alegando violencia. Alberto negó todo, pero la prensa sensacionalista lo devoraba. En agosto de 2016, fue suspendido por violar la política de bienestar de WWE. Rumores de sustancias prohibidas. En Impact Wrestling, como Alberto el Patrón, ganó el Global Championship, pero los demonios lo perseguían. En 2017, un altercado en un aeropuerto con Paige llevó a investigaciones policiales. Acusaciones de abuso se multiplicaron. Paige lo acusó públicamente de manipulación y violencia. Alberto contraatacó en redes, pero su imagen se deterioraba. En 2018 no se presentó a un evento de Impact, citando problemas personales, y fue despedido. Luego vino lo peor. En mayo de 2020, fue arrestado en Texas por secuestro agravado y agresión sexual contra una expareja. Según reportes, la ató, la golpeó y amenazó. Aunque los cargos se retiraron en 2021 por falta de cooperación de la víctima, el daño era irreparable. Su carrera se estancó. Promociones lo evitaban, fans lo repudiaban. De héroe a villano, titularon los medios. Este giro no fue solo profesional, fue personal. Alberto, una vez admirado por su orgullo mexicano, ahora era sinónimo de controversia, adicciones rumoreadas, problemas mentales no tratados y un ego que lo cegó. En entrevistas admitió errores. La fama me consumió, pero las excusas no borraban las cicatrices en sus víctimas ni en su legado. Hoy, en 2025, Alberto del Río, a los 48 años, lucha en circuitos independientes y promueve shows en México. Ha intentado redimirse, apariciones en podcasts, disculpas vagas y un enfoque en su familia. Ganó títulos en promotions menores, pero el estrellato de WWE parece un sueño distante. Su historia es una advertencia. El ascenso puede ser vertiginoso, pero la caída devastadora. Alberto representó el sueño mexicano en la arena global, rompiendo barreras culturales. Sin embargo, sus acciones fuera del ring eclipsaron sus logros. ¿Puede redimirse? El tiempo lo dirá. En el mundo de la lucha libre, donde las máscaras ocultan verdades, Alberto del Río permanece como un enigma, un rey destronado, buscando un último aplauso.